Bueno, buenos días, Elea. Buenos días. Bueno, pues tú eres científica, titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Eres coordinadora de ESciencia, que ahora nos contarás un poquito qué es. Eres consejera científica de la Fundación Lili y eres codirectora, que por eso estamos así, de la 18ª Jornada MEDES 2024. Vamos a tener el gusto de teneros en el Escorial, en nuestros cursos del Escorial, el próximo 3 de julio, con un coloquio La ciencia que viene. Me parece interesantísimo el título y la verdad es que te quería hacer un poco unas cuantas preguntas sobre, bueno, sobre qué cosas, lo que tú trabajas, qué cosas trabajas tú, y también un poco qué vais a hacer en el Escorial. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a ir viendo. Bueno, pues al margen de la digitalización de libros y la transición al acceso abierto a las publicaciones científicas, ¿cuáles son en este momento, según tú, los temas de investigación más importantes en el campo de la documentación científica? Bueno, pues quizá uno de los temas que afectan más a todo el mundo tiene que ver con el propio sistema de publicación científica, que ahora mismo está siendo revisado. Hay un mensaje muy claro por parte de las instituciones europeas, pero también por instituciones a nivel mundial, que hablan de retomar el control de la publicación científica por parte de la comunidad académica y que no esté en manos de grandes grupos editoriales. Y todo esto está en plena transformación, en pleno debate, y creo que es uno de los grandes temas de investigación, pero también temas para trabajar a nivel político, y está en plena efervescencia, como digo. Y luego hay otro tema importantísimo en gestión de la documentación y de la información, que es precisamente la desinformación. Cómo se está generando información falsa, bulos, informaciones que confunden y que de alguna manera tienen también que ver con la forma en que se comunica la información científica. Y eso es fundamental. Cuidarlo, tratarlo, para poder tener sociedades donde no se den pues, mensajes extremistas, mensajes que causen ruido y que impidan, digamos, el debate democrático, las libertades, y que permitan tomar decisiones basadas en verdades o en evidencias, etc. Fenomenal, pues ojalá lo vayáis consiguiendo, porque realmente nos hacen mucha falta ambas cosas. Sí. Todos los que nos dedicamos a esto, la verdad es que lo sabemos. A ver, te iba a preguntar, está claro que en las publicaciones científicas el inglés es ahora mismo una lengua prácticamente omnipresente. Sin embargo, yo te he oído en alguna otra intervención y hablas de la importancia del plurilingüismo. Y bueno, yo como además pertenezco a una lengua minoritaria, que es el italiano, pues me interesa mucho esto. ¿Me podrías decir en qué consiste? Sí, somos firmes defensores del multilingüismo en general, pero también en la comunicación científica. Yo lo soy personalmente, pero es que además me dedico a ello desde el punto de vista de la investigación. Y es importante por una razón, porque una cosa es que utilicemos el inglés como lengua franca, o el inglés como lengua de comunicación internacional, que nos permite tener un diálogo con los especialistas en nuestra materia, sí, pero de cualquier parte del mundo, y esa funcionalidad pues no la puede discutir nadie, ¿no? Y es así como funcionamos en ciencia, pero también es verdad que los investigadores de cualquier área tenemos un compromiso con la sociedad para la cual investigamos. Generamos resultados que son útiles pues, para las administraciones, para la sociedad en general, para un grupo en particular, para la industria, etc. Y para llevar esos conocimientos, para transferir esos resultados, necesitamos utilizar nuestras lenguas para que otros los puedan utilizar. Y luego también necesitamos utilizar nuestras lenguas, sea la que sea, una grande como el español, como el italiano, o las minoritarias, porque también necesitan dirigirse a sus comunidades, ¿no? A las comunidades locales.
pero es que además a través de nuestras lenguas hacemos divulgación científica y por tanto creamos cultura científica, y eso es fundamental para que la gente perciba el valor de la ciencia y decida que es importante invertir en ciencia y tener países en los que se desarrolla ciencia para buscar soluciones a los problemas que tenemos. Es importantísimo eso. Mira, en la primera pregunta que te he hecho has tocado un aspecto que yo creo que para todos nosotros es fundamental, y es un adecuado reconocimiento y una adecuada valoración de los textos que producimos en las evaluaciones científicas, en la comunicación, en las evaluaciones de ANECA, etcétera. ¿Me puedes ampliar un poquito este tema que me parece realmente importante? Sí, además estamos en un momento de reforma profunda del sistema de evaluación de la actividad científica, gracias a esa iniciativa que es COARA, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea para reformar la evaluación de la actividad científica, y que hace hincapié en la necesidad de valorar las distintas formas de resultados de producción de conocimiento que generamos los investigadores. Los investigadores no solamente publicamos en muy distintos canales, no solo en revistas internacionales, sino también en nacionales, en libros, en actas de congresos, pero también en una enorme variedad de canales de comunicación. COARA también insiste en que hay que evaluar de una manera más independiente de las métricas que tradicionalmente se han utilizado, y por tanto relativizar las métricas que tanto han pesado en nuestra evaluación desde hace décadas. Y luego también menciona una cuestión muy importante, que es que hay que valorar nuestras contribuciones independientemente del idioma en que las hagamos. Y esto tiene mucho que ver con la pregunta anterior, y es realmente un vínculo y un reconocimiento a cómo lo que nosotros comunicamos está ligado con el destinatario, con quien está esperando recibir nuestros resultados. Por tanto, el idioma en que comunicamos es importante, ¿no? Y claro, me acabas de hablar de que esto es una iniciativa a nivel de Comunidad Europea, lo cual pues está muy bien, porque bueno, vamos a ver si conseguimos que esto se extienda en un ámbito global, ¿no? que nos afecte a todos y que no afecte a unos países más, a otros países menos, sino que haya una cierta homogeneidad. Y en tu opinión personal, ¿cuál crees que es el problema más grande que tenemos, o lo más importante que habría que mejorar en esta dirección de la evaluación de la producción científica? Pues es una pregunta crítica. En realidad habría que empezar por considerar para qué hacemos ciencia y para quién, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que los distintos países están adoptando esos principios de COARA y adoptando sus normativas para poder evaluar más cualitativamente y de una manera más integral, para considerar todo lo que hacemos los científicos. Pero hay una cuestión importante, y es que si estamos sometidos a procesos de evaluación continuos, y el volumen de procesos de evaluación es enorme, y es muy difícil que los propios sistemas puedan hacer evaluaciones cualitativas del conjunto de nuestro currículum o de nuestra actividad sin contar o sin basarse en indicadores. O sea, si queremos evaluaciones más cualitativas, necesitamos muchos recursos humanos, recursos económicos también, pero tienen que ser evaluaciones pues más a largo plazo o no tan periódicas como las que se realizan en la actualidad, ¿no? Entonces necesitamos encontrar un balance entre una evaluación cualitativa y el uso de unos indicadores que sean justos, que sean objetivos, que contemplen, por ejemplo, pues el impacto, la repercusión de las revistas, pero también de los libros, de las editoriales y de otro tipo de resultados. Y a veces, pues justamente encontrar el equilibrio en la evaluación y en cualquier otra cosa no es sencillo, ¿no? Y ese es el reto. Pues sí, y es muy difícil. Yo no sé cómo se va a conseguir, pero sería muy deseable que se llegara
pues eso, a una valoración más adecuada y sobre todo más justa, como tú has dicho, ¿no? Mira, cambio un poquito de tema. Me ha interesado mucho al leer las cosas que has hecho, que te han dado hace muy poquito el Premio de Internet 2024 por un proyecto Teresia, sí, con IA, por supuesto, y he visto que es un metabuscador. ¿Nos puedes hablar un poquito de este metabuscador? Sí, bueno, Teresia es un proyecto muy grande, yo soy la coordinadora, la investigadora principal, pero es un proyecto que hacemos entre 6 instituciones muy importantes. Está el CSIC, está también el Centro Nacional de Supercomputación, la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto Cervantes, la Asociación Española de Terminología y la Real Academia de Ingeniería, y además estamos apoyados por la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. Y nuestro empeño es poner en común los saberes que cada uno tenemos. Hay lingüistas computacionales, hay terminólogos, hay lingüistas especialistas en inteligencia artificial, traductores, etc. Y lo que queremos hacer es construir un metabuscador, es decir, una herramienta de búsqueda que permita traer los términos de distintas disciplinas científicas que están recogidos en distintos tipos de vocabularios, ontologías, tesauros, diccionarios que están dispersos en distintas partes de la red. De tal manera que construyamos un punto único de acceso a todas esas terminologías, y eso no solamente por un afán de construir una herramienta que puede ser útil, ¿no? para traductores, para cualquier usuario particular, sino porque además si esos datos terminológicos los tenemos en formatos adecuados, pues van a poder, por ejemplo, contribuir a entrenar los algoritmos que ayudan a la traducción automática, ¿no? Y se podrán traducir mejor los términos de otros idiomas al español. O podremos ayudar a los traductores, o podremos clasificar grandes conjuntos de información científica gracias a que tenemos terminología científica en español. Y esa es la tarea que tenemos por delante en el proyecto. Vale, entonces entiendo que es un metabuscador en el cual estáis partiendo siempre del español, de la lengua española. Sí, ¿vale? efectivamente. Y trabajamos con el español. Ahora mismo pues, hemos elaborado un censo de recursos terminológicos en español y que serán fuente para este metabuscador, pero trabajamos para el español con vistas al multilingüismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si trabajamos nuestros datos terminológicos en español y los trabajamos en estándares de la web semántica, vamos a poder cruzarlos y compararlos con datos, por ejemplo, del italiano o del francés o del alemán, si otros están trabajando en datos terminológicos en esos idiomas, ¿no? Y esa es el potencial que tiene Teresia, poder generar datos y contribuir así al multilingüismo en la ciencia. Bueno, súper interesante, sinceramente. Yo creo que cuando salga que te voy a pedir entrar en tu grupo de investigación. Bueno, hemos hablado ya hemos dicho la palabra inteligencia artificial, así que ya estamos ahí metidos. Todos nos preguntamos constantemente, sabemos que es algo imparable, que esto está aquí para quedarse, evidentemente, para evolucionar a una velocidad increíble, pero todos tenemos un cierto miedo a que en algún momento pueda hacer más daño que beneficio, ¿no? ¿Tú cómo ves la ayuda de la inteligencia artificial y cómo podemos hacer que esos hipotéticos perjuicios que imaginamos algunos pues no existan o se minimicen? Sí, yo creo que es lógico tener miedo, porque además vemos cómo crece el potencial que tiene, escuchamos noticias y es normal que ante algo que no conocemos exactamente tengamos miedo. Pero creo que es muy importante, además todos los especialistas en inteligencia artificial lo suelen mencionar, es importante ver todo lo que se está consiguiendo en ciencia gracias a la inteligencia artificial. Y los avances tan enormes, tan inmensos que se van a poder, que ya se han hecho
ya se han logrado, pero se van a poder lograr en el medio y largo plazo, ¿no? Entonces, pues el hecho de que el cerebro esté ahora mismo mapeado, que se puedan, que se esté aprendiendo del genoma gracias al análisis de millones de datos y al aprendizaje de los sistemas gracias a todo esto. Todo ello está encaminado a conocer más y, por ejemplo, a curar enfermedades, pero también a muchísimas otras cosas que afectan bueno, pues a nuestra vida diaria, que tienen que ver pues, con la gestión del tráfico, con la gestión también de la desinformación, con cómo interactuamos con los sistemas, cómo van a interactuar o cómo pueden interactuar las personas con las máquinas, personas enfermas, cómo se comunican los médicos con los pacientes, todo ese tipo de cuestiones va a estar basada en el futuro en muchas de estas tecnologías y es importante reconocerlo, que nos van a ayudar. Bueno, pues yo creo que ahora ya te voy a preguntar un poco sobre el curso que vais a tener en San Lorenzo del Escorial, el curso de verano de la Universidad Complutense. Hemos dicho la 18ª vez que trabajáis con este tema MEDES, y nos podrías contar un poquito de qué va a ir el curso, cómo lo vais a enfocar. Sí, bueno, MEDES es una iniciativa que impulsó la Fundación Lilly empezó en 2005, que incluye distintos tipos de actividades. Una de las actividades es la Jornada MEDES, que anualmente se celebra en los cursos de verano del Escorial, y que gira en torno a la publicación y a la comunicación científica de la medicina en español, pero en realidad se habla de ciencia en español, ¿no? Y a lo largo de todos estos años pues, se han abordado multitud de temas que tienen que ver con la calidad de las publicaciones, con la recuperación de información, con la traducción, con muchísimas cuestiones. En la edición de este año vamos a dedicarnos a la segunda revolución en la comunicación digital, así lo hemos llamado, y tiene que ver precisamente con la irrupción de la inteligencia artificial y de las tecnologías en la generación de nuevo conocimiento y en la manera en la que se comunica la ciencia, ¿no? Vamos a tener 3 bloques, como solemos, son siempre sesiones muy dinámicas de discusión entre especialistas, y vamos a tener, por un lado, una conferencia inaugural de lujo, puesto que va a venir la académica de la lengua Asunción Gómez para hablarnos de inteligencia artificial y español, de su especialidad. Vamos a tener también un debate sobre cómo las tecnologías y en concreto la inteligencia artificial está afectando a la producción del conocimiento, como por ejemplo se están empezando a generar resúmenes automáticos, textos automáticos a partir de otros gracias a la inteligencia artificial generativa. O cómo se interconectan los sistemas, o cómo se producen evaluaciones, por ejemplo, de los textos que están alojados en los repositorios y sin que hayan pasado la evaluación por expertos tradicional, se aplican algoritmos que permiten saber qué artículos pueden ser más o menos relevantes. Realmente estamos hablando de una revolución en el modo en que producimos y comunicamos ciencia, ¿no? Tendremos otra sesión en la que se va a hablar de la equidad, la transparencia, el equilibrio que hay entre las máquinas y los humanos, la gobernanza de todo eso, lo conscientes o no que somos de la transparencia que hay con respecto a lo que recibimos de las máquinas, ¿no? Y luego vamos a tener una sesión muy interesante que tiene que ver con cómo la tecnología y el arte también nos permiten hacer o tener una comunicación más humana, más humanizada desde los médicos a los pacientes. Y ahí vamos a hablar de infografías, vamos a hablar de lenguaje claro
y vamos a hablar también de medicina gráfica, como por ejemplo el cómic puede ayudar a comunicar mejor a los pacientes, a los familiares de los pacientes, para entender las situaciones por las que están pasando. Qué bonito y qué interesante, ¿eh? Yo creo que va a ser bueno, realmente bueno. Me encanta, la verdad es que me parece muy importante lo que me acabas de decir. Mira, ya para terminar, te quería hacer una pregunta volviendo a justo a lo primero que me respondiste, porque al principio cuando bueno, pues hemos empezado a centrar un poquito esta entrevista, me has dicho dos cosas que me han parecido fundamentales, y la primera ya la habíamos tratado, pero la segunda es la de la información distorsionada, la de todo ese ruido, y qué podemos hacer en la universidad, en las instituciones científicas, para potenciar el pensamiento crítico y hacer que, independientemente de que quien quiera va a querernos seguir engañando, porque sobre eso no podemos actuar, es decir, no podemos evitar que la gente nos engañe, ¿no? Los medios de comunicación o, bueno, quienes sean, ¿no? Que haya ese ruido, que metan ese ruido. Lo que sí podemos hacer, creo, es formar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para que sean capaces de discernir cuándo es ruido y cuándo es sonido. Y ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Qué opinas tú de esto? Es sin duda un reto y es muy difícil, ¿no? Pero creo que está muy relacionado, como siempre lo ha estado, con ayudar a pensar, con ayudar a mirar las cosas. No podemos dejar de leer, y en la educación de nuestros hijos, en la formación de los alumnos, no podemos dejar de leer y de comparar unas lecturas con otras y de analizar los puntos de vista que hay, las informaciones que se dan, cómo se utilizan, qué fuentes se citan, etc. Si nosotros nos saltamos ese paso en la educación de nuestros hijos y en la formación de los alumnos, habremos dejado de cultivar ese pensamiento crítico, que es esencial. Creo que es lo más importante que se puede hacer en la universidad. Creo que es nuestro compromiso como padres y como profesores, y porque es algo que está ahí para toda la vida y que, independientemente de cómo evolucione el contexto, y en este momento pues asistimos a un momento de mucho ruido informativo, de muchos canales además a través de los cuales recibimos información, y muchas veces es difícil filtrar, pero si tenemos el esquema mental claro de cuestionarnos qué es esa información que tenemos delante, quién la está produciendo, qué intereses puede haber detrás, si coincide o no con otras, si tiene respaldo de otras fuentes o no, pues ahí yo creo que habremos ganado muchísimo. Esa es nuestra tarea fundamental, creo. Pues nada, Elea, no te cojo más tiempo. Muchísimas gracias por haber venido a la Universidad Complutense a hacer esta entrevista. Muchas gracias por querer participar nuevamente en los cursos de verano del Escorial. Y nada, y ahí nos vemos. Encantada, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias.